cosa. Dele. Está conectado. Sí, Para que está en la radio son los audífonos. Sí. la paz de Dios. La otra vez estaba hablando, si los audífonos puestos, y me Dios, espérate. Qué bendición estar con ustedes siempre. Mi eslogan es, este lugar es terapéutico. De verdad qué bien. Sí, cuando Juan Carlos me escribe, mañana te espero, y yo, aleluya, que voy para allá a reírme con esta gente y a pasarla bien. Excelente. Felicité a la persona que estuvo antes en el programa, se lo veía saliendo, y wow, qué información tan valiosa. Así mismo. Wow, bro, y lo felicité, digo, gracias por esa información valiosa. Queda tiempo todavía. Queda tiempo, y hay que ejercer nuestro derecho al voto, o sea, eso. Después no sé, que no critique ni se queje si usted no vota, ¿sabe? Porque usted al no ir, usted también participó de lo que está ocurriendo, ¿sabe? Sí, usted lo permitió. El voto suyo puede hacer la gran diferencia. Ese único voto puede hacer la gran diferencia. Por lo tanto, qué bueno estar en esta mañana con ustedes, pero yo no sé, Juan Carlos tiene algo interesante que quiere que yo comparta. Quería preguntarte, he visto en estos 30 años de casado que tengo y conociendo a mucha gente en distintas iglesias, he visto que este aspecto del egoísmo muchas veces sale a relucir, porque he visto parejas que se casan bien enamorados, bien enamoradas, y a la medida en que se va desarrollando la relación, lo que comienza a permear es el primero yo, segundo yo, tercero yo. No solamente me casé con esta princesa que dije que era la princesa, que le iba a ser fiel hasta el final, sino que de repente comienza a verse sin darte cuenta de que es como una media sirvienta, como que te lo mereces todo, o viceversa, ¿verdad? Porque se da en el otro contexto. Y de repente el egoísmo es lo que está distinguiendo a esta pareja. Los dos están en un punto en que todo lo quieren para él o todo lo quiere para ella. Cuando el egoísmo forma parte de la relación y se convierte en la piedra en el zapato de la relación. Sí, la piedra en el zapato. Me gusta esa analogía, la piedra en el zapato. Sí, es bien incómoda. ¿Quién es el primero que debe empezar a darse cuenta? Porque en algunos casos ambos se acusan de lo mismo. Sí, generalmente se acusan de lo mismo. Lo más difícil es que esta actitud que estás hablando, actitud egoísta, es una actitud generalmente, por lo general, es una actitud inconsciente que la persona asume. Inconsciente. Sí. Porque todos tenemos el derecho de proteger lo que uno quiere. Todos tenemos derecho de amarnos a nosotros mismos. Sí, amarse a uno mismo es un mandato del Señor. Ajá. Y muchas veces raya la línea de que yo me amo mucho tomando una actitud desmedida o exceso aprecio sobre mí y no considerando ni siquiera al otro. Y ahí es que está el gran problema. O sea que es a veces inconsciente porque cae dentro del derecho de yo amarme y del derecho de yo satisfacer unas necesidades que yo tengo o de yo lograr algunas metas que yo quiero. O no es derecho propio. Todos tenemos derecho a alcanzar nuestras propias metas. Eso no es ser egoísta, eso es uno tratar de ser autorrealista, o sea, autorrealizarse en la vida. Exacto. Y yo creo que todos tenemos derecho a poder superarnos. Que de hecho hablé no hace mucho sobre el tema de la superación personal aquí. El hecho de que yo decida superarme no significa que yo sea egoísta, significa que yo tengo el derecho de superarme porque yo soy responsable del éxito de mi vida, yo soy responsable de las consecuencias de mi vida. Y Dios nos dio el libre albedrío para yo tomar decisiones y producir resultados. Eso lo tenemos claro. El problema es que cuando nos conocemos y entramos en este proceso de enamoramiento y tú eres la reina, y tú eres la princesa mía y tú eres el príncipe azul y eso es hermoso. En el proceso se van dando unas dinámicas de diferencias que tenemos, porque las tenemos. Por ejemplo, a mi esposa le gusta el café, Vivi, le llaman Vivi, que es leche con café. Sí. Yo bebo café con leche y ella bebe leche con café. Ajá. Entonces, es una diferencia. Oye, en eso estamos iguales. Oh, sí, mi esposa, yo digo, pero mami, pues es leche, eso es lo que hiciste fue una gotita de café. Exacto. Pero así que a ella le encanta. Entonces, hay que respetar, ¿verdad? Y entramos entonces en esas diferencias. Y muchas veces el no saber manejar esas diferencias que son normales y válidas, comenzamos a poner presión para imponer mi preferencia. Que uno tiene derecho a tener su preferencia. Lo que pasa es que yo no puedo presionar, ni obligar, ni insistir que en la forma en que yo lo hago es la que debe ser,
Y si la otra persona acepta la presión. Entonces, este es el problema, que muchas veces acepta la presión para evitar supuestamente un problema. Ajá. Y está creando un mayor problema. Ok. Interesante. Yes. Esto. Yo lo digo en mi oficina, yo lo veo, es que yo no quise decir nada. Yo, mira, para discutir se necesitan dos. Pero es que tú tienes derecho a expresar cómo tú piensas. Claro. No tienes que discutir, exponer, mira, yo creo. Pero no, yo lo que hice es que me callé, me callo. ¿Y sabes qué ocurre cuando tú te callas? Es una olla de presión. Muchachos, llega un momento que esa olla no va a poder aguantar. Y un momento que ¡plum! Dispara. Sí. Y empieza a morirse. Oh, sí, porque entonces tú dejas de ser tú. Entonces pasas al otro extremo de ser egoísta o tener egoísmo a ser una persona manipulada y controlada por otros. Exacto. Y ambas posiciones son malas, ¿sabes? En la vida yo siempre he dicho a la gente que tiene que haber un balance. La salud es balance, equilibrio. Si todos los extremos, todos son malos, ¿sabes? Todos los extremos son malos. Yo conozco gente que estoy ayudando y orando y ayunando y orando y ayunando y no trabajan. Y yo, hold your horses. Estás casado, tienes que tener hijos, tienes que trabajar, brother. No, que yo tengo que meterme con Dios a llorar, a llorar. Terminan divorciados. Porque estás dejando la responsabilidad de su casa. Y no estoy diciendo que no dejes de orar y no ayune. Es que haya un balance, un equilibrio, donde yo pueda hacer unas cosas cumpliendo con las demás cosas para que no haya un desnivel, un desbalance. Porque cuando hay un desbalance va a haber tragedia, ¿sabes? Sí. Cuando el universo tiene desbalance, en la ley de la naturaleza, hay tragedia, hay catástrofe. Siempre que hay un desbalance en la naturaleza, hay catástrofe. Siempre. Y ocurre también en la vida humana nuestra. Entonces, me casé con esta persona, es tremendo, me gusta, pero entonces comienzan las diferencias y no sabemos manejar estas diferencias y comenzamos a tener una actitud de imponer. O me resiento porque tú no lo haces como yo quiero. Entonces la otra parte, por evitar que te resientas, pues déjame complacerlo. Entonces comienzan el juego de quién tiene la razón y quién va a ceder más que el otro. Y en las relaciones de pareja hay que ambos ceder. Ceder es algo que debe ocurrir en la vida matrimonial. Yo cedo, tú cedes. Hay días que yo cedo hoy, mañana tú cedes. Pero si yo cedo siempre... El yo hay que crucificarlo. Sí, de hecho, Jesús mismo lo dijo. El que quiere seguir en pos de mí. ¿Qué dijo? Niéguese. Renuncia a ti. Es más, Jesús mismo dijo los dos mandamientos principales. El primero mayor es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, ¿cuál es? Ama a tu prójimo como a ti. Como a ti. En otras palabras, ama a tu prójimo como a ti mismo es, yo voy a amar al prójimo como si fuese yo. Yo soy importante, pero el prójimo también es importante. Y el primer prójimo es tu cónyuge. Y mi primer prójimo es mi cónyuge. Ese es el primer prójimo. A veces pensamos que el prójimo es por los vecinos. No, los vecinos son otros prójimos. Son otros prójimos. Mi esposa es mi prójimo, mis hijos es mi prójimo, mis tíos, mi papá, mi mamá, todos esos son prójimos. Porque el prójimo es una persona que no eres tú. Y cualquier persona que no seas tú, pues es prójimo. Pues, por lo tanto, aquí el problema es que el Señor me dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo tengo que amar a esa persona como si fuese yo. Yo también me voy a cuidar, yo también me voy a apreciar, yo también voy a hacer, pero no de forma desmedida. No de la manera de yo descuidar al otro. De hecho, la base de la vida matrimonial es el amor. ¿Y qué es el amor? Si buscamos 1 Corintios, ¿verdad? Que es Erich Fromm. Erich Fromm es un filósofo alemán. Yo leí el libro que dice El arte de amar. De hecho, yo dije, se copió 1 Corintios y puso las palabras y lo que hizo fue que trabajó con las palabras, pero es 1 Corintios capítulo 13. Lo parafraseó y vendió libros. Con ese libro, El arte de amar. Y tú dices, wow, qué filósofo. Como ese hombre presenta el amor. Pero eso está en la escritura, brother. El amor siempre busca el beneficio del otro, nunca el propio. Se entrega a sí mismo, busca satisfacer al otro. Porque yo haciendo eso, yo me siento feliz. Y doctor, ¿y cuándo va a ser lo mío? Pues porque el otro hace también lo propio. Exacto. Si según yo lo hago para ti, tú lo haces para mí. Y ambos estamos satisfechos de nuestras necesidades. Wow. Pero la gran mayoría piensa de que no. Las cosas tienen que ser como yo creo, porque, y de hecho, la persona egoísta casi siempre piensa que tiene la razón.
para no decir siempre, porque yo con los absolutos soy medio piqui. El único absoluto para mí es mi Dios. Lo demás es relativo. Pero casi siempre, no yo. De hecho, yo he conocido parejas que me han dicho, doctor, después que me divorcié, me di cuenta que yo era egoísta. Wow, después del divorcio. Después del divorcio. Y se me di cuenta tarde. que yo debía haber cedido muchas cosas. Porque me di cuenta que realmente yo perdí mi matrimonio por mi actitud egoísta. Porque no pensé en él, no pensé en ella. Siempre era yo. No quiero compartir con tu familia, pero tienes que compartir con la mía siempre. Es un issue siempre cuando vamos a mi familia. No, que yo, tu mamá, tu papá, tu hermano. Y siempre es una tiradera. Y yo, pero chica, pero vamos a compartir. No, yo, ok, está bien. Está bien, vamos a darlo ahí para no discutir, pero chica. Entonces, si yo hago lo mismo con la tuya, muchachos, es muerte. ¿Y cómo Entonces, eso es una actitud egoísta. Sí. ¿Y cómo el egoísta puede darse cuenta a tiempo para hacer los cambios? Siempre digo que los resultados de la vida, las consecuencias que la vida te da, son indicadores de que tú tienes que hacer cambio. Lamentablemente hay mucha gente que no se da cuenta de esos resultados hasta que ocurre la consecuencia final del divorcio. Ajá. Pero ustedes que tienen empresas, si ustedes ven que los resultados que ustedes esperan no los están teniendo, ¿qué le está indicando ese resultado? Que hay que cambiar. Sí. Que hacer cambio, necesitamos hacer cambio. Esto es tan sencillo, pero el problema es que la persona egoísta muchas veces entiende que no tiene que hacer cambio, es el otro. Exacto. Entonces, por eso es que a veces el otro tiene que buscar ayuda para tomar decisiones que crean unas consecuencias de separación y de pérdida. Que muchas veces es lo que se llama la separación terapéutica. Yo la llamo la separación terapéutica. Sí. Que es asistida, con unas condiciones claras. No es esto de que me voy, cojo mi maleta y me fui. No, es una separación loca. No, separación terapéutica es yo voy a buscar ayuda, voy a ser más sensible a la necesidad de él, no voy a atacarlo porque posiblemente yo estoy respondiendo con ataque ante la actitud de él, voy a ser cordial con la persona, independientemente no lo está haciendo conmigo, y eso puede generar que la persona diga, fíjate, yo estoy siendo bien abusivo, déjame entonces buscar ayuda. ¿Ves? Persona líder. Pero si eso no ocurre, yo digo, vas a tener que tomar decisiones. Y dije, bueno, yo quiero seguir contigo, pero yo llevo meses haciendo cambios, te he tratado bien, he tratado de llevar las cosas, tú sigues con la misma actitud. Yo creo que necesitamos separarnos para que tú sepas y decidas qué tú quieres hacer. Yo estoy decidida, yo quiero seguir contigo, pero no de esta manera. Entonces, cuando hay esa separación, la persona muchas veces, y la gran mayoría de nosotros, valoramos las cosas cuando las perdemos. Qué triste, ¿verdad? Esperar perder para uno decir, Exacto. que mucho valía eso, mano. Uy. Dime, amado. No, quería yo decir que o sea, siempre entiendo yo que en las parejas hay uno de los dos que es más líder que otro. Sí. Entonces, ¿no está más propenso precisamente esa persona que es más líder a ser egoísta? Bueno, te digo, esto es una línea bien inconsciente que se da muchas veces, por eso es que tenemos que sentarnos a autoevaluarnos muchas veces. Porque, por ejemplo, en el caso mío, vamos a darle un ejemplo, yo soy una persona bien parlachina. Si tú me dejas aquí, yo estoy 7 horas aquí hablando contigo en el programa, ¿sabes? Pero no me dejes, por favor. Mi esposa es todo lo contrario. Mi esposa es una persona que si siente aquí, si tú no le hablas, ella no te dice nada. Y puede estar 7 horas ahí sentadita. Se ríe, pero... Ahora tú dices, oye, Lucy, esto, y ya, ¿cómo estás? Yo no, yo voy a un sitio, yo no conozco a nadie, yo miro así, y yo veo, ese señor parece como a Fernan. Hola, ¿usted conoce a Fernan? ¿Usted es familia de Fernan? Y yo, Sí. No, y por ahí sigo como de repente, Cualquier cosa para empezar una conversación. chacho, yo busco cualquier bobería para yo empezar una conversación. Yo en 5 o 10 minutos, en un sitio que yo no conozco a nadie, yo Eres estoy hablando con eres alguien. el alcalde. Sí, porque eso se llama inclusión. Yo me incluyo rápido. Me incluyo. Pero esa es mi personalidad. Entonces, eso pues tiene una ventaja, pero también tiene desventaja. Porque la vida todo tiene ventajas y desventajas. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces, en el caso, por ejemplo, mío, que yo soy así, Lucy es más recatada, más introvertida. No es que no habla, es que ella espera que alguien primero se acerque. Entonces, si yo tomo ventaja de eso, que muchas veces ocurre, tomar ventaja de imponer mi postura, porque fluyo más en el verbo, porque soy más carismático, eso puede traer problemas, que ha traído problemas a mucha gente, porque no se sientan a autoevaluarse, o decirle, oye, tú te sientes cómoda conmigo, ¿qué te gustaría que yo modificara si algo? Pero le damos todo por hecho de que todo está bien.
bien. Yo tengo una pareja que tenga 25 años, se divorció la persona y dice, es que yo pensé que todo estaba bien. Pensaste mal. Wow. Debiste haber cuestionado. Claro. De cuando en cuando hay que preguntarle a tu esposo o a tu esposa, oye, ¿cómo te sientes conmigo? ¿Qué te gustaría que yo modificara? Si algo. Yo estoy dispuesto a modificar. Eso es amor. Eso no es pensar en mí. Eso es también pensar en el otro. Claro, yo tengo unas cualidades que parecen ser ventajosas en comparación con mi esposa, pero yo también reconozco que ella tiene unas virtudes que a mí me hacen falta. Entonces, la persona que no es egoísta no tan solo aprecia sus cualidades, sino que también aprecia las cualidades del otro. Y no tan solo las necesidades mías, sino también las necesidades del otro. Y a veces, la persona que es egoísta en la comunicación muchas veces tiende a no escuchar al cónyuge. Hay un ángulo del egoísmo bien interesante, doctor. Porque está el egoísmo que siempre reclama servicio de la otra parte hacia uno. Pero hay un egoísmo también que es desatención, donde la persona, si me pusiese de ejemplo yo, donde yo hago todo y yo me hago todo y yo me resuelvo todo, pero no estoy atendiendo la necesidad de ella. Es una forma extraña de ser egoísta porque no es que les reclame, pero ella está o él está a sus expensas. Resuélvete la vida como tú puedas, porque como yo me atiendo 24/7 a lo mío, pues soy un egoísta conmigo, aunque no te estoy exigiendo a ti que me sirvas. Sí, pero es una manera bien indirecta de ser egoísta. Claro. Porque la persona que comparte contigo se supone que debe estar atento a tus necesidades. Así es. No por el hecho de que yo pueda suplir las mías y tenga la capacidad de suplir las mías, no significa que mi pareja también tiene esa capacidad. Es un egoísmo sutil. Sí, porque es un egoísmo indirecto, sutil. No, pero yo no le exijo nada a ella. Porque yo todo me lo cuadro. Pero es que la vida matrimonial no es para que tú hagas todo solo. Se supone que son dos haciendo uno. Es una colaboración. Es un equipo de trabajo donde estamos unidos para poder asistirnos mutuamente. ¿Ves? La palabra del Señor nos dijo, la regla de oro en las relaciones humanas es: haz con los demás como te gustaría que hicieran contigo. Así es. Esta regla es proactiva. Por ahí estamos vendiendo: no hagas a nadie lo que no te gustaría que hicieran. Esta regla no es proactiva. Dios siempre ordena una acción proactiva. Esta regla es proactiva, nos habla de tratar primero a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros en cualquier situación. Muchas veces juzgamos y acusamos sin darnos cuenta que nosotros también hacemos lo mismo. Por lo tanto, tenemos que entonces tener una actitud diferente. Mira lo que dice la Escritura: todo lo que el hombre sembrare, en Gálatas 6:7, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esto es una ley espiritual del boomerang. Todo lo que yo pongo y deposito tiene que venir para atrás para mí lo mismo, o a veces hasta mayor. Porque cegar siempre es más que yo sembrar. Yo siembro una semilla, pero ciego o cosecho mucho fruto, no un fruto, muchos. Por eso le dice que es mejor dar que recibir. Doctor, usted dijo un punto, y es que muchas veces las personas que se quejan o hablan están haciendo lo mismo y no se dan cuenta. No se dan cuenta que son un reflejo. Es un reflejo. Eso se llama proyección en psicología. Okay. Muchas veces te estás proyectando en el otro la falta que tú tienes o que uno tiene, se la refleja en el otro, la ve en el otro, no está consciente de verla a mí. Es lo que me está pasando, pero lo veo en el otro. Y qué difícil es que la persona lo pueda ver. Entonces se trata de encaminar y decir, pero si es que es lo que eres tú. Pero no, entonces ahí es donde entra el dedo acusador, como usted mencionaba. Y entonces se daña la relación. Se daña la relación. Por eso que si sembramos en nuestra pareja cariño, atención, respeto, amor, buena voluntad, consideración y apoyo, eso mismo vamos a recibir, y por lo general más de lo que dimos. Las parejas que descubren este secreto de dar al otro, de servir al otro, porque es amor y servicio, son pacientes de esperar los resultados, llegan a disfrutar, y son pacientes de esperar los resultados, son personas que llegan a disfrutar una relación maravillosa conforme el corazón de Dios. Aquí la pastora y doctora Alicia González, Angie, otro día dijo una palabra que yo dije, ella va a traer el tema, dijo, el tema de los roles en el matrimonio.
cuando hablaba de Efesios capítulo 6, yo digo, wow, a mí me viene un mensaje rápido, wow, ¿sabes? Porque fíjate el rol, Pablo presenta al esposo como Cristo y la iglesia como la esposa. Cristo se entregó. Oh. De Grandes Ligas. Se entregó. Y dice, y así vosotros hacéis con vuestras esposas. En otra palabra, el que tiene que estar sirviendo. Ay. No me van a invitar más a la iglesia. Picó. Sí, yo traje este mensaje allá en Brasil, en España, y el pastor me dijo, no vaya a la iglesia, a una iglesia que hay por otro sitio que te van a matar, que no salga afuera. El esposo es el que tiene que estar sirviendo a la esposa. Como Cristo sirvió a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces la iglesia como resultado se somete. Ajá. Aleluya. Maravilloso. Al hombre. Y lo respeta. Por eso que habla en Efesios, el amor y el respeto. Al hombre es amar, a la mujer es respetar, pero respeto es como consecuencia del propio amor. Claro. Y tiene que empezar ¿con quién? Con ella. Con él, porque él es la cabeza. Ay, ahí está. No va a seguir hablando porque yo lo que quiero hablarle es que usted ame, bendiga a su esposo, bendiga a su esposa, dejemos la actitud egoísta, claro, porque realmente no es de beneficio, es el enemigo número 1 de la vida matrimonial. Doctor. La base fundamental del matrimonio es el amor y el enemigo número 1 se llama actitud egoísta. Doctor Nelson Tremendo. Torres. Extraordinario. Dios le bendice. ¿Cómo se comunica con usted? Pues se comunican conmigo el 787-525-5226, 787-525-5226. Quiero anunciar también, y si me da un minutito, claro, para el mes de agosto de este año, un tiempo difícil, los pastores Mauricio y Elizabeth Guidini van a estar ordenándonos a Lucia y a mí, mi esposa, como pastores de la iglesia El Sendero de la Cruz de Cagua. ¡Qué bueno! Vamos a estar pastoreando allí. Estamos desde agosto de este año, vamos a estar pastoreando la iglesia El Sendero de la Cruz en Cagua. Qué decisión más vamos sabia. a estar allí bendeciendo ese bueno. pueblo, ¿verdad? Ya que los pastores que están allí, pues pidieron un tiempo, ¿verdad? Y han hecho un trabajo exquisito, excelente, pero pidieron un tiempo, ¿verdad? Ellos tienen sus razones, y entonces los pastores, pues, nos van a estar instalando el sábado 2 de agosto. El sábado de agosto. Acuérdame la fecha, yo quiero estar ahí. En la iglesia El Sendero de la Cruz de Cagua. Eso, Felicitaciones. felicidades. La paz de Dios. Muchas Dios les bendice. bendiciones. La paz del Señor. Dios es Gracias, bueno. Nelson. Eso. 8:53 Puerto Rico. Buenos días, estás de ruta. Nueva Vida 97.7 y en breve vas a escuchar